Pandas es una librería de alto desempeño para el manejo y análisis de datos en Python, la cual es ampliamente utilizada en analítica y ciencia de los datos. De hecho, es el estándar de facto, por lo que su dominio es fundamental. En este caso, entonces, se espera que el analista de datos, el científico de datos, maneje eficientemente sus estructuras. Esta librería está especializada en lo que conocemos como una estructura TIDI. Este nombre recordemos que es muy común en la programación en R y se refiere a las tablas de datos donde cada fila es un registro y cada columna es un atributo. Recordemos que registro también denota ejemplo en Machine Learning y atributo también denota variable en estadística. Es así entonces como nos especializamos con Pandas en el manejo de tablas. En este video me voy a centrar específicamente en la visualización de la estructura de la tabla o data frame, que es el nombre con que se conoce en Pandas. En la primera celda estamos realizando la preparación del entorno, el cual incluye la importación de Pandas, la cual le estamos dando el nombre de PD, y la importación de NumPy con el nombre de NP. Estos son los alias con que usualmente utilizamos las librerías. Seguidamente, en la línea número 7, vamos a establecer una opción de visualización. En ella, en vez de presentar el data frame en formato HTML, lo vamos a presentar en formato texto. Esto lo requiero para poder mostrar algunos elementos claves de la visualización del data frame. La primera característica de Pandas es que permite cargar datos en distintos tipos de formatos. Por ejemplo, en este ejemplo, voy a cargar un archivo CSV, que es tal vez el formato más usado en ciencia de datos. Ello lo hago mediante la función readCSV, la cual recibe como argumentos los siguientes valores. Aclaro, esos no son los únicos, pero para efectos prácticos son de los más importantes. El primero es el nombre de archivo. Sobre este punto voy a hablar un poquitico más adelante. Seguidamente, el separador de los campos de los registros. En este caso están separados por coma. El separador de unidades de mil, es decir, el carácter con que marcamos los miles, que usualmente no es o no aparece, no es ninguno. En este caso le colocamos none. Pero, por ejemplo, si estuviera en español y tuviera la coma separando los miles, podría colocar aquí la coma. Recordemos que en español usualmente es el punto y en inglés usualmente es la coma. Finalmente tenemos el carácter separador de los decimales. En inglés el punto es el que tenemos acá y la coma en español. Al ejecutar la función, esta devuelve un data frame, un objeto tipo data frame. Este se almacena en la variable truckEvents. Este data frame puede ser utilizado como argumento en algunas funciones nativas de Python, como es el caso de len. En este caso, len, cuando se aplica un data frame, retorna la cantidad de registros leídos, es decir, la cantidad de filas. Los data frame también tienen sus propias funciones implementadas como métodos y algunas propiedades. Algunas de ellas las veremos más adelante. La propiedad shape devuelve una tupla que contiene la cantidad de filas y la cantidad de columnas del data frame. La propiedad de types devuelve los nombres de las columnas y el tipo de dato de cada columna. Dentro de estos tipos tenemos entero de 64 bits, flotante de 64 bits y objeto. Un punto crucial acá es que los campos que son tipo string se representan en pandas como tipo objeto. O sea, cuando usualmente vemos tipo objeto, acá donde lo estoy colocando, nos estamos refiriendo a una columna que es tipo string o que contiene datos tipo string. La propiedad columns devuelve un elemento tipo index de pandas. Este index básicamente es una lista que contiene los strings correspondientes a los nombres de las columnas. Por ejemplo, yo podría utilizar la función sort sobre columns para obtener la lista con el nombre de las columnas ordenadas alfabéticamente. Por otra parte, la propiedad index nos permite ver los índices de las filas. Por defecto, este es un rango numérico y es un objeto del tipo rangeIndex. Inicia en 0 y va hasta el final, incrementando sus valores de uno en uno. Es decir, el primer elemento por defecto tiene 0, el segundo 1 y así sucesivamente. Sin embargo, también podemos utilizar otros elementos como índices de las filas. Por ejemplo,
los valores específicos que tiene una columna. Es decir, yo podría asignar, por ejemplo, un string a cada fila que sea único y así lo estoy colocando como índice. El contenido del data frame, es decir, el contenido de la tabla, puede extraerse con la propiedad values. Esta es una matriz de NumPy y específicamente es un objeto tipo array. Note que acá tenemos entonces una lista donde cada registro a su vez es una lista. Entonces aquí tenemos el primer registro, el segundo registro y así sucesivamente hasta llegar al último. Ahora pasemos a discutir cómo se puede visualizar el data frame. Para ello tenemos los métodos head y tail. En primer lugar, head es un método que permite visualizar por defecto los primeros 5 registros del data frame. El resultado aparece en la salida de la celda. La primera fila corresponde a los nombres de las columnas. Aquí tenemos el primer bloque y adicionalmente tenemos entonces este indicador, el cual nos dice que ahí no termina y que tenemos más columnas hacia la derecha. Como no es posible visualizarlas, esas aparecen en la siguiente impresión. Noten que aquí tenemos una línea en blanco, la cual separa una impresión de la otra. De esta forma tenemos entonces los primeros 5 registros y la continuación hacia la derecha de esos mismos 5 registros. Noten que acá tenemos entonces otra continuación y por tanto entonces los siguientes registros, lo que está más a la derecha, aparece en el resto. Es posible modificar la cantidad de registros que se ven con el comando head. Para ello vamos a utilizar el argumento n y en nuestro ejemplo vamos a utilizar 3, es decir, que nos muestre los primeros 3 registros. De esta forma, aquí tenemos el primer bloque de columnas para los primeros 3 registros, las columnas que siguen a la derecha y las columnas que están al final en la derecha. Head también permite el uso de valores negativos como argumento. En este caso, se está indicando que se eliminen del archivo la cantidad de filas indicadas por el valor, contando de la última hacia la primera. Es decir, lo que visualizará Head es el contenido del archivo eliminando las filas indicadas con el n negativo. En nuestro ejemplo, el dataframe tiene 17.075 filas y vamos a eliminar las últimas 17.070, es decir, nos van a quedar las primeras 5 filas. Ese es el resultado que aparece en la visualización de la celda. El método tail permite ver el final del archivo, el final del dataframe. En este caso, por defecto, se ven los últimos 5 registros. De esta forma tenemos entonces las primeras 6 columnas para los últimos 5 registros, el carácter de continuación, las siguientes 3 columnas, el carácter de continuación y las últimas 3 columnas para los últimos 5 registros. Noten entonces que yo sé exactamente para qué registro estoy mirando el dato, viendo los índices de cada registro o fila. El argumento nDetail permite indicar cuántos registros se van a ver al final del archivo. En este caso estoy indicando que los últimos 3. Aquí tenemos entonces los 3 registros con las primeras 6 columnas y así sucesivamente el resto de columnas para este data frame. Tail también se puede utilizar para ver el contenido del archivo eliminando las primeras n columnas, en este caso el n negativo, e indica cuántas columnas se eliminan al principio del archivo. Recordemos que nuestro archivo tiene 17.075 filas y por tanto si elimino las primeras 17.070 voy a ver los últimos 5 registros. Esos son los que vemos aquí en esta parte. Es posible visualizar una porción intermedia del archivo mediante la combinación de los métodos head y tail. En el siguiente ejemplo vamos a tomar los primeros 20 registros y de estos los últimos 10. Es decir, vamos a visualizar del 10 al 19.
Esto es, contando el primer registro desde ceros. Noten que también podría haber utilizado tail y luego head, o por ejemplo también índices negativos para el n. Esto nos da una gran versatilidad y nos permite visualizar porciones intermedias de los datos, sobre todo cuando tenemos archivos grandes en los cuales queremos visualizar ciertos registros que, por ejemplo, podrían tener problemas. Existen casos en los cuales yo desearía visualizar la porción inicial o la porción final de una columna. En estos casos también puedo aplicar head y tail. En este ejemplo vamos a visualizar la cabecera, es decir, los primeros 5 registros por defecto de la columna row name. Noten que en esa sintaxis yo tengo el nombre del data frame, la variable que lo contiene, seguido de punto, seguido el nombre de la columna, punto head. Esta notación se puede utilizar cuando los nombres de las columnas siguen la convención de Python para nombres de variables. Es decir, por ejemplo, el nombre de la columna no contiene espacios en blanco o no contiene caracteres con tildes, como es el caso del español. Ahora, como resultado de head, podemos visualizar entonces los primeros 5 valores de la columna row name. Para los casos en los cuales no se sigue la convención de Python para nombres de variables en el nombre de la columna, yo puedo utilizar el operador corchete. En este caso, pasamos el nombre de la columna entre comillas. Adicionalmente, en este ejemplo, estamos utilizando head con n igual a 3, es decir, que presente los primeros 3 registros. Ahora, el objeto devuelto cuando visualizamos una columna, es decir, usamos esta convención o la de la celda de arriba, es un objeto panda series. De este vamos a hablar después. Para las columnas también podemos aplicar el método tail con el fin de visualizar los últimos registros. En este caso tenemos the truth events, la columna row name y tail. En este caso, por defecto, los últimos 5 registros de la columna. En la celda 19 tenemos el mismo ejemplo que en la celda anterior, pero utilizando el operador de corchetes. Acá pasamos el nombre de la columna entre comillas. Ahora yo podría entonces visualizar el data frame completo. En este caso estoy utilizando la variable que lo contiene y el resultado es el que aparece impreso aquí en la salida de la pantalla. En este caso tenemos los primeros 5 registros, los últimos 5 registros y los 3 puntos indicando que hay valores que no se están visualizando entre los 2 bloques de datos que tenemos en pantalla. Al igual que en los otros casos tenemos el operador de continuación acá, nótenlo también aquí, y por consiguiente el resto de registros de la tabla. Noten que en este caso únicamente estamos viendo una porción del data frame, los primeros 5 y los últimos 5, y yo quisiera utilizar head y tail para poder entonces visualizar más datos que no me aparecen en la vista por defecto. Al final me aparece información, esta que tenemos aquí, en la cual me dice cuántas filas y cuántas columnas tiene el data frame. Estos son entonces los comandos para visualizar el data frame.